Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Caballero Garnica. El día de hoy vamos a hablar del tema del liberalismo. Actualmente soy estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Tres Culturas. Para empezar, vamos a empezar estableciendo se entiende por liberalismo. El liberalismo puede ser una filosofía política que se encarga, como el nombre lo dice, de dar la libertad a los individuos dentro de un sistema, ya sea jerárquico como el Estado, o puede ser un sistema más establecido como una empresa, etcétera. Dentro de todo esto podemos agregar que el liberalismo viene desde la época antigua, por eso uno de los grandes pensadores del liberalismo fue Aristóteles, ya que él establecía que las personas deben ser dueños de ellos mismos y no los gobernantes de aquella época como eran los emperadores y etcétera. Durante los siglos XIII podemos establecer que el liberalismo vino a hacer un cambio muy grande y también en distintas zonas. Por ejemplo, podemos agregar aquí en México que el liberalismo se vio desde la época de la independencia, cuando el cura Miguel Hidalgo vino a hacer un cambio hacia los ciudadanos, de que quería erradicar lo que se conocía como la corona española, el virreinato y etcétera. ¿Qué hizo? Hizo un movimiento armado. En aquel entonces solamente se conocía eso, no como tal se podían hacer protestas, sino que la única manera de lograr hacer un cambio era a través de la guerra y fue lo que ocasionó el movimiento de independencia, por lo que las personas que pertenecían al pueblo se alzaron en armas contra la corona y lograron hacer un cambio, por lo que hoy en día en México elegimos a nuestros gobernantes a base de lo que es elecciones políticas, campañas y lo que se conoce como el voto. Pero, ¿qué pasaba en el siglo XIII? En el siglo XIII en Francia también había muchos movimientos de independencia, de guerras y liberación del pueblo, porque una de las bases básicas del liberalismo es eso, liberar al pueblo y hacer uso de sus propias facultades, por así decirlo. Un tema muy grande que podemos tomar y extenso es a partir del siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, como tenemos entendido, el liberalismo estaba en su auge. Todos se escogían qué hacer. Si yo tenía, por ejemplo, por así decirlo, un comercio, un tipo puesto o algo que yo quería ofrecer, era muy viable y yo podía extenderme a nuevas alturas, a nuevos mercados. Pero ¿qué pasó durante la Segunda y Primera Guerra Mundial? El fascismo y el nazismo llegaron a erradicar todo eso, querían corromperlo, querían dar a entender que ellos eran la única potencia y la única filosofía política que existía en aquel entonces. Por eso un claro ejemplo de esto podemos tomarlo con Hitler. Hitler durante la Segunda Guerra Mundial no permitía el liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo, como ya lo mencioné, incluye también diferentes etnias, culturas y etcétera. También incluye la biodiversidad. La biodiversidad que nos indica hay que respetar religión, creencias, gustos y etcétera. Pero ¿qué pasaba? Hitler no respetaba eso, por lo que en aquellos tiempos Hitler fue el gran protagonista de múltiples masacres, lo que se conoce como las grandes matanzas en los campos de concentración, ya que los nazis, era la fuerza, por así decirlo, superior y no aceptaba otra fuerza, otra potencia, otra creencia y etcétera. Y los judíos eran los que más se veían afectados durante aquella época. También podemos entender que Stalin en Rusia también vino a dar un cambio. ¿Por qué? Porque él quería también que el pueblo era el único que podía, por así decirlo, podía ser gobernante de afuera de la burguesía. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? Stalin también quería, al contrario de Hitler, establecer que la burguesía era erradicarla y que el pueblo era el único. Pero hay que entender que también se necesita un cierto equilibrio entre los poderes del Estado y también el poder del pueblo, por así decirlo. También podemos agregar un poco
que la libertad puede ser inviolable. Nadie puede ser dueño de nuestra libertad. Por eso encontramos un sinnúmero de libertades como libertad política, libertad económica, libertad laboral, etcétera. Pero todas van enfocadas a lo mismo, a que los individuos deben ser los protagonistas de sus propias historias, los actores y responsables de sus propias acciones, porque hay que tomar en cuenta que cada acción conlleva una reacción. Por lo mismo, todos somos dueños de nuestras acciones y de nuestras consecuencias. Hay que estar atento a las consecuencias. El liberalismo también nos indica que hay una igualdad ante la ley. Ante la ley, por eso yo como estudiante de derecho tengo entendido que todos los individuos que van a un juicio, a una corte, son iguales ante la ley hasta que se demuestre lo contrario. Por eso se dice ante un juzgado que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué podemos agregar? También que el liberalismo es una forma de defendernos tanto para la libertad de expresión, para la libertad de igualdades, así como también nos defiende ante una posible acusación en un futuro. Podemos también poner en juego que a veces el liberalismo es confundido y malinterpretado. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día en México hubo un tiempo y sigue actual vigente en este año que estoy grabando este video 2021, en donde las mujeres han tomado protesta y han tomado la iniciativa de defender sus ideales por tanto asesinato y por tanta masacre y violaciones contra ellas, tanto por los gobiernos como por los individuos. Pero ¿qué pasa? Que a veces esto es malinterpretado. La ley en México establece que sí, uno tiene derecho a expresarse, a hacer una protesta, a defender sus ideales y etcétera, y que la autoridad no tiene por qué este ponernos como tal una tapadera o una pared para poder expresarnos. Pero ¿qué sucede? Que a veces no solo estoy clasificando esto de lo de las mujeres, sino en general, cuando hay una protesta, hay mucha gente que lo confunde con el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Cuando ya no se toma en cuenta las libertades de las terceras personas. Podemos poner como ejemplo que durante muchas protestas de diferentes tipos de causas se ha habido agresiones a terceras personas como lo son los comerciantes, como son personas que viven en situación de calle, a personas vulnerables, adultos de la tercera edad, niños, etcétera. ¿Por qué? Porque hay personas que confunden esto con el libertinaje. El libertinaje sí da también un cierto tipo de libertad, pero es más a un goce que a a una defensa sobre alguna ley o este, alguna causa justa. Podemos también mencionar que hay pensadores como Luke, Kant y Rawls que defendían esto, como lo venimos mencionando, ya que en aquellos tiempos donde los únicos que gobernaban aquellas épocas eran los reyes, virreyes y etcétera, el clero era el que más se veía afectado. ¿Por qué? Porque se tenía que atener a todo eso. Y ellos algo que hicieron es expandir la economía y el comercio a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque decían que el pueblo, al ser ellos mismos los que mueven el comercio, ellos tenían que ser los que deciden qué se tiene que hacer, si se tiene que lograr algo, si se tiene que cambiar algo para que el comercio crezca, no la corona, por así decirlo. Ellos también defendían que los individuos tenían que ser los únicos que podían ser sus actores de sus causas, por así decirlo. Como algo que yo quisiera agregar, y ya para no extenderme, solamente quisiera agregar que una pregunta que se me ha hecho muy interesante y que me la han hecho distintos profesores y distintas personas es que ¿qué tan cierto es esto del liberalismo? ¿Qué tan libres somos? ¿Somos libres desde el momento que nacemos? Hay que tomar en cuenta que desde el momento que nacemos no somos libres como tal. Hasta el día que nosotros tenemos raciocinio, que es a partir de los 5 o 6 años, nosotros ya tenemos un nombre que no escogimos nosotros, tenemos una forma de vestir que no escogimos nosotros y diferentes aspectos deciden nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir y etcétera. Conforme crecemos y hasta la adolescencia es cuando nosotros empezamos a tomar en la iniciativa de diferentes cosas, como qué música me gusta,
qué tipo de personas, hasta una atracción sexual, por así decirlo, si me gusta el género de mi especie o si me gusta el género contrario a mi especie, por así decirlo, mujer o hombre. Solamente quisiera agregar, y para terminar este video, que la gente que está viendo este video y que se haya interesado con el tema analice de verdad si hay algún tipo de liberalismo hoy en día, si en realidad somos libres, si en realidad somos actores de nuestras propias vidas o solamente somos una marioneta que la está manipulando alguien más. Podemos tomar en cuenta también que los gobiernos tienen ciertos derechos sobre nosotros, pero hay que estar en cuenta y tomar en cuenta que no todo lo van a controlar ellos. Hay cosas que el pueblo tiene que tomar la iniciativa. Sin más por el momento, quisiera darle las gracias a todos los que vieron este video, a mi profesora y a todos los que estén interesados en este tema y desearles un buen día. Gracias.